noches, profesora, compañeros. Le habla Nieve Acosta. Voy a hablarle brevemente de lo que es el cuidado que debe tener el docente en el momento en que ya esté ejerciendo su profesión. Y no solamente al docente, sino al resto, porque la voz es el medio que tenemos para poder comunicarnos con los demás, ¿sí? De manera más directa. Bien. Es necesario hacer la salvedad de que la voz se convierte en la herramienta principal del docente. Sin él es imposible poder llevar a cabo o desarrollar las clases, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos que tener ese cuidado muy medido. Entre ellos se le recomienda al docente pues llevar agua para el aula. Esto ayuda a que no esté tomando agua de lo cual él no está acostumbrado y evitar de que tenga problemas estomacales y estar constantemente en el baño. Segundo, que debe beber agua lentamente y pausado. Otras de las opciones para el cuidado es que cuando el docente se esté refiriendo al alumno o determinada persona lo haga de manera directa y evitar estar hablando de lado, porque esto como que le baja el nivel de fonación. Otras de las medidas principales podemos decir que el docente tiene que evitar subir el nivel de su tono de voz, tratar de que cuando se dan los casos dentro del aula de que está el exceso de voz de los estudiantes, ¿sí? Hacer una pausa para que ellos noten la ausencia del docente y entonces puedan bajar el nivel y poder entonces el docente continuar con sus clases. Si están en una área abierta, pues utilicemos micrófono. Casi siempre esto se da en los lunes de los himnos, del acto cívico. De repente no cuentan con el micrófono y pues el acto hay que hacerlo y bueno, vamos, yo soy voluntario, iniciamos, pero a la bajada esto queda afectando. Durante el día empezamos a tener la carraspera, que eso es uno de las razones que no deberíamos de estar haciendo estos gestos, porque la verdad es que nos afecta aún más. Y así sucesivamente vamos a ir tratando del cuidado constante de la voz. Vuelvo y les digo, es la herramienta principal del docente. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Jenny Mendoza y en esta ocasión les voy a hablar sobre algunos recursos de apoyo preventivo para el cuidado de nuestra voz. Como todos sabemos, la voz es un instrumento fundamental para comunicarnos con otras personas. Asimismo, para algunos profesionales es su herramienta de trabajo, como son los docentes. Hoy les voy a hablar de algunas recomendaciones para el cuidado de nuestra voz. Evitar carraspar o toser con frecuencia. Evitar gritar, chillar o tratar de hablar por encima del ruido ambiental, como son los ruidos de los carros o donde hay mucho ruido de personas. Evitar tensar los músculos de la cara, el cuello, los hombros y la garganta. Utilizar posturas corporales adecuadas. Mantener un estilo de vida y entornos saludables. Asimismo, les voy a hablar cómo realizar una presentación frente a los estudiantes y que mi voz no se vea afectada. El docente tiene que hablar mucho durante las clases, ya que es quien la dirige. Por eso debe hablar en un tono suave, con claridad y coherencia, para que el mensaje sea bien recibido por sus estudiantes. ¿Cómo captar la atención de los alumnos en clase? Ser paciente. El docente debe ser paciente y esperar hasta que la mayoría de sus estudiantes estén en silencio para poder iniciar la clase. Ajusta tus expectativas a la edad de tus alumnos, ya que la mayoría de niños tienden a hacer más ruido y prestan menos atención. La importancia del lenguaje verbal y no verbal para captar la atención. Bien, como les decía, uno debe de evitar hablar por encima del ruido ambiental. No comenzar la clase hasta que los estudiantes estén en silencio, entre otras. Todo esto contribuye al cuidado de la voz del docente. Una voz clara, fluida y bien colocada es la mejor arma del profesor para cautivar la atención de sus alumnos. Gracias.
Muy buena profesora Iri Caballeros y compañeros. Mi nombre es Jenely Arrieta y en el día de hoy le voy a hablar sobre el tema de los recursos didácticos utilizados en el aula de clases, tanto como para el estudiante como para el maestro. ¿Qué es los recursos didácticos? Es cualquier material que facilita al profesor su función en el aula de clases. Le ayuda a explicarse mejor para que los conocimientos lleguen de una forma más clara al estudiante. Bien, ahora les voy a mencionar algunos materiales didácticos utilizados por el docente en el aula de clase. Bien, algunos materiales didácticos son los materiales auditivos, que son la voz, la grabación. Materiales de imagen fías, son como podemos mencionar los cuerpos opacos, proyector de diapositivas, fotografías, transparencia, proyector y pantalla. También podemos hablar sobre los materiales gráficos, tales como los carteles, los acetatos, los pizarrones y rotafolios. Los materiales impresos, como los libros. Materiales mixtos, como la película y video. Ahora rápidamente les voy a mencionar algunos materiales didácticos utilizados por el docente o el estudiante. Si aquí vemos este cartón puede ser reutilizado para hacer algunas figuras geométricas como el círculo, cuadrado, entre otros. Aquí vemos un FUAMI, donde el estudiante aprende a hacer imágenes, números, entre otros. Y aquí le puedo enseñar el cartel con los valores, donde el estudiante aprende los valores con diversos colores. Muchas gracias. Buenas noches, profesora. Mi nombre es Milagros Pinilla y hoy le voy a hablar sobre los obstáculos psicológicos que se presentan en la comunicación. Le voy a partir por definir el término comunicación. Comunicación es el proceso mediante el cual se transmite una información por medio de un emisor y un receptor. Los obstáculos psicológicos que se dan en la comunicación muchas veces se representan por el impedimento de la transmisión de la información, ya sea por rechazo por parte del emisor o del receptor. Hay algunos factores que influyen en estos obstáculos psicológicos, como lo son el alto estatus, el uso del sarcasmo, las críticas punzantes, la interrupción al momento de la comunicación cuando la persona está hablando, entre otras. Es importante ser respetuoso al momento de que se está recibiendo una información o que se está transmitiendo una información. Es importante tomar en cuenta el lenguaje que se está utilizando para transmitir dicha información, porque muchas veces no es lo que decimos, sino es cómo lo decimos. Muchas veces también puede ser por los pocos valores morales que presenta o el emisor o el receptor, que se da esta interrupción en medio de la comunicación. Gracias.